Amén. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan presencial. También le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan por medio de la transmisión. En este momento te están apareciendo los sitios de internet por los cuales puedes contactar con nosotros. Suscríbete y compartinos desde dónde nos estás siguiendo para poder estar orando por ti. También volvete un evangelista, hermano, tú que estás ahí, que nos diste la oportunidad de llegar hoy. Empezá a compartir la transmisión para que el alimento que está saliendo de acá, lo que está haciendo de bendición para tu vida, pueda ser de bendición para aquellos seres queridos y amigos que tenés en tus redes sociales. Amén. Vamos a darle el paso a nuestro pastor para que pueda compartir con nosotros su palabra. Amén. Bien. Seguramente uno piensa, como buenos seres humanos que somos, en forma continua, ¿no? Nos acostumbramos en los días naturales nuestros a una rutina que la tienen, y a veces no nos permitimos por la rutina o por el modelo o molde que nos ponemos en nuestra cabeza, que Dios, la persona de Dios, está con nosotros todo el día, nos sorprende. No nos preparamos ni siquiera para recibir una sorpresa. Es medio como que la rutina hace que entremos justamente donde el enemigo de nuestra alma quiere. En lo costumbrista, en lo repetitivo. Pero Dios primero tiene un gran sentido del humor. Y también tiene la habilidad de usar para hablar a quien Él quiere, no a lo que a nosotros nos parece o cómo debería ser. Entonces, cuando estamos atados a un molde en la cabeza, creemos que así tiene que ocurrir cada vez que... Y no nos damos cuenta que es ahí donde entramos a perder toda la riqueza, toda la maravilla de lo que ahora terminamos de cantar, ¿no? La maravilla de lo que es la persona de Dios para nosotros. Entonces Dios comienza a ser algo más distante, como hablé hace unos martes atrás. Dios parece haber quedado allá un poco más, cada vez más distante, pero no porque Él esté distante, sino porque yo lo percibo distante. Es una gran diferencia. Él ha prometido estar. Él es en tiempo presente. No es que fue, ni es que va a ser. Él es. Entonces, si Él es y Él está, porque lo es y está, nosotros somos los que nos impedimos que Dios nos sorprenda con algo nuevo, porque a Él le encanta hacer regalo a sus hijos. Supongo que a usted le encantará, que son padres, hacer regalo a sus hijos. A Dios también le encanta. Pero si nosotros para recibir un regalo no nos dejamos sorprender, lo más probable es que cuando venga ese regalo ni siquiera lo abramos, ni siquiera le demos lugar en nuestra vida. Entonces Dios se manifiesta de tantas maneras diferentes, porque justamente Él es Dios. Él nunca repite nada, Él está creando en forma permanente y científicamente ya está comprobado que se está todavía creando constelaciones y galaxias. Ya está comprobado científicamente, Dios no para de crear, por eso se le llama el creador. Pero somos nosotros, repito, los que nos limitamos a recibir. Y a veces hasta, por no decir casi todas las veces, nos bloqueamos de recibir lo nuevo de Dios. Porque tal vez no nos gusta el tono de voz, porque tal vez no nos gusta la persona, porque tal vez en ese momento estoy cantando y mi antena está para allá afuera, etcétera, etcétera. Hay un montón de razones por las cuales nos perdemos lo que Dios quiere hablar con nosotros. Y seguramente el tema, por llamar mi nombre un tema, las diferentes expresiones y manifestaciones del temor. Es un tema muy complejo, que afecta a prácticamente casi toda la sociedad, de una o de otra manera. Y me empecé a sentir un poco raro cuando el Señor, entendí de parte de Él que quería tocar este tema, o comenzar de parte de Dios a hablar acerca de este tema. Y ahora de decir por qué. Pero lo que no vamos a tratar, con la ayuda de Dios, de no confundir
lo que es el temor de Dios con el tipo de temor que voy a mencionar a lo largo del tema. En esta reunión y en sus siguientes, si el Señor así lo permite, el temor de Dios es cuando Dios vino a nuestras vidas, reconocemos quién es y comenzamos a darnos cuenta en esa transformación que hizo, que Él es digno de respeto, de honra, de obediencia, porque pasamos a ser sus hijos y comenzamos a llamar Padre, no ya por el Padre Nuestro, sino porque hay una relación. Entonces, en ese punto llegamos a entender qué significa el temor de Dios. Y la palabra dice en varios lugares que el temor de Dios, cuando uno comienza a tener esa relación con Dios, no es un temor de miedo, pánico, terror, sino de reverencia, respeto y reconocimiento. Entonces, el temor de Dios, dice la palabra en varios lugares, nos aparta del mal, de cualquier tipo de mal. El temor de Dios hace que aquello que Dios odia, nosotros también lo odiemos. El temor de Dios actúa también como una barrera en contra de lo que nuestra naturaleza humana se inclina con facilidad, y es la que nos había destruido la vida, y de ahí Dios nos rescata. Entonces el temor de Dios funciona de esa manera, pero luego está otro tipo de temores que quiero hablar ahora, si el Señor me permite y me guía, quiero estar compartiendo acerca de esto. Hay diferentes expresiones y manifestaciones del temor que no es el temor de Dios. Es un tema amplio y profundo con muchísimos alcances, que se manifiesta a nivel de situaciones externas como internas, en el área emocional y también obviamente en el espíritu. Entonces, gran parte de lo que te voy a compartir a partir de hoy son vivencias de mi testimonio personal durante muchísimos años. Y en mi caso particular, yo pienso que mi mayor testimonio de la vida en el Señor ha sido que aún estoy aquí, que nunca me rendí, que no me di por vencido, y estoy aquí y planeo estar aquí hasta que el Señor diga. Eso para mí es el más grande testimonio, porque si fuera por lo natural y por todo lo que tiene que ver en el entorno natural, hacía medio siglo que yo ya no estaba siguiendo al Señor, de los 50 y pico que estoy caminando con Él. Entonces, quiero comenzar a describirte algo de esos temores que no son racionales. Hay un temor lógico, ¿sí? Frente a un peligro, ¿sí? Nos preparamos para pelear o huir. Es un temor lógico, natural, de preservación de vida. Pero lo que yo voy a referirme más ahora, y de aquí en adelante, es a esos temores irracionales, que no tienen un sentido, no tienen una lógica, pero son tan reales y tan tristes y tan dolorosos que destruyen vida. Entonces, en Romanos capítulo 8, verso 35 al 37, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, las anteriores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. El verso 35, ponelo de vuelta por favor. Ahí está describiendo varias situaciones de la vida externa que afecta también en forma directa nuestra vida interna. Cosas que causan temor, tribulación, aquellas crisis super mega archi profundas que parecen no terminar nunca. Angustia es una de las emociones que saltan cuando el tema es agobiante, es asfixiante. Persecución, no de personas que nos persiguen, sino de las clases de mal que se manifiesta en forma continua a veces en una familia, en una persona. Genera mucha angustia, mucho dolor interno. Después habla de hambre, desnudez, refiriéndose a las cosas materiales. Esa angustia que cuando se pasa el tiempo y estamos en la misma, empieza a oprimir y a oprimir cada vez más. Y después habla de las cosas
que nosotros consideramos peligro, pero que en realidad no lo son. Entonces, ese tipo de cosas sacude nuestras emociones, porque habla de pérdidas, habla de necesidades, habla de peligros. Pero ¿qué pasa? En el verso 36, el tema se hace más profundo todavía, porque ahí describe a la muerte como una vivencia real para aquellos que seguimos al Señor, lo servimos y sufrimos temores. Porque alguien piensa que porque viene a un lugar llamado iglesia, dejó de ser un ser humano y no va a sufrir temores, miedo. Y eso comienza a guardarse, porque van a pensar de mí. ¿Cómo va a quedar mi imagen si saben los temores, las angustias que yo sufro? ¿Qué van a pensar de mí? Y nos empezamos a hacer una figura de nosotros que no es la real. Porque si descubren la realidad de quién soy, cómo me siento, lo más probable es que pierda mi estatus, lo más probable es que pierda mi autoestima, la poca que me queda, y lo más probable es que me desprecien o me rechacen. Pero resulta que los temores están ahí. Están ahí. Y hay veces que en su mayoría son temores de cosas que nunca van a suceder. Pero nuestra mente trabaja a una velocidad tal que comenzamos a sentir que esos temores y esas vivencias son más reales que la propia realidad. Entonces, por eso está escrita esa palabra allí. Entonces, en el verso 37 habla de la esperanza que se activa cuando, pasando por todas esas cosas, dice, a los ojos del Padre, a los ojos de Dios, aún sintiéndome como me pueda llegar a sentir, soy más que vencedor. Parece ilógico. Y muchas veces tomamos esa frase, soy más que vencedor, el Señor este y aquello, y las tomamos demasiado superficial. Hasta que nos llega una situación X. Las tomamos demasiado superficial. Por eso dije todo lo que dije al principio, acerca de cuando somos un cuadrado en la cabeza, y lo que no cabe dentro de ese cuadrado entonces no sirve, no es de Dios. Y salimos a la vida de vuelta a pelearla como podemos y lleno de todo un poco adentro, con una confusión tal, porque no nos dimos lugar a que Dios revelara, mostrara, diera a conocer nuestro propio corazón. No es que nosotros somos muy abiertos para ir, no, es que cuando vienen ese tipo de temores a manifestarse en nuestras vidas, los comenzamos a guardar adentro. Y hacemos un esfuerzo casi sobrehumano de tratar de esconder cómo me siento. Y por ahí comenzamos a aparentar para tratar de que ese sufrimiento sea el mínimo posible. Pero luego que salimos de este lugar y vamos a casa, nos vamos a enfrentar con la realidad otra vez. Ahora el Señor dice acá que aún pasando por todas esas cosas, aún en medio de todas esas cosas, somos a los ojos de Él más que vencedores. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Por eso al inicio dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna cosa, de todas las mencionadas después, más abajo, nada, y ahí está el centro de todo este tema, es el amor de Dios por nosotros. No el amor de una iglesia, no el amor de una religión, no el amor de... No, es el amor de la persona de Dios manifestada hacia nosotros. Entonces, el punto de todo esto es, como dije, hay temores naturales, por hechos de la vida natural, que se están dando, se dieron, se están dando y se dan, pero para eso ya tenemos cierta capacidad que Dios colocó en nosotros para protección o supervivencia. Eso es miedo natural. Pero luego vamos a pasar a los irracionales, como dije al principio, y ahí es donde se manifiestan emociones en nosotros, vivencias que como si fueran reales, pero resulta que no lo son. Entonces, los temores internos
esos temores que son inusuales, no se los contamos a nadie, porque causan vergüenza, causan descrédito. Son temores que paralizan, son temores que controlan, son temores que debilitan, son temores que generan un gran sentido de frustración. Y por eso se trata de ocultarlo, la gente trata de ocultarlo. Esto lo vemos normalmente en los renuevos, ¿no? Los vemos en el no paso adelante, porque si paso adelante van a saber que tengo tal problema. Si hoy yo al final del mensaje, hasta donde Dios me dé para hablar, yo llamaría adelante, ¿quién querría manifestar sus temores? Temores muy feos, muy angustiantes, temores inusuales, fuera de lo común. ¿Cuántos pasarían? Pero prefiero orar desde el banco, no pasar, porque entonces nadie se va a enterar que yo tengo temor. Y repito, no estoy hablando de un temor natural, sino de los temores irracionales que vemos en la palabra de Dios, que están escritos. El Señor a la mayoría de los que usó para compartirnos la palabra de Dios luego a través de los siglos, fueron hombres y mujeres que pasaron mucha angustia, mucho temor irracional, porque era tal la presión que tenían arriba de ellos. Un caso muy típico, más conocido, David, que lo menciona en la gran mayoría de los salmos que escribió, sus experiencias con el temor. Entonces, muchos, repito, tratan de ocultar el temor que sienten, lo tratan de tapar con mucha risa, mucho forma de exteriorizar alguna cosa hasta fingida, para tratar de que no se note de que están viviendo en temor. Y un temor que no se lo quieren contar a nadie, porque algunos ni siquiera pueden tener explicación y no lo van a entender. Quien les está hablando, le dije al principio, está hablando de su experiencia personal. Temores inusuales, paralizantes, temores que nunca se los contaste a nadie. ¿Cuántos hay aquí pasando por eso durante tanto tiempo? No levante su mano. ¿Cuántos hay aquí hoy pasando por temores, por angustias, por cosas que parecen no tener pie ni cabeza, que son una pesadilla, que desearía que terminara y no termina? ¿Cuántos hay aquí hoy? Tanto de los que están aquí como de los que están en la transmisión. Entonces, el Señor, viviendo cuando el hombre peca y pierde aquella cobertura que tenía de estar bajo la presencia de Dios, el Señor sabía y sabe, por supuesto, que a partir de ese momento quedábamos atados a nuestra naturaleza humana, sujeto a todo lo que no tenía por qué haber tenido gobierno sobre el ser humano. Pero el hombre eligió así, y él sabe que estamos expuestos al temor en sus variadas formas, sus variadas manifestaciones, y comienza ¿por dónde? Por la ansiedad. Hoy en día se trata muchísimo, los consultorios están llenos de personas que a veces solamente lo cuentan allí, porque no aguantan más. Los trastornos de ansiedad generalizada, que desembocan, primero que es un espíritu de tormento que viene, ¿no? Que viene contra la mente, luego afecta a los pensamientos y luego a las emociones, y obviamente que también afecta al cuerpo con síntomas. Empezamos a somatizar, se llama, ¿no? El cerebro, con tal de defenderse, manda la orden a que el cuerpo comience a sentir alguna cosa para tratar de... Y esos son síntomas tan reales, pero no son creados por algo real de un mal funcionamiento orgánico, sino son temores alojados por mucho tiempo en nuestro corazón. Temor es una evidencia falsa que aparenta ser real. Eso es el temor, una evidencia falsa que aparenta ser real. Y convivimos con eso.
Y a lo largo de cada día tenemos temores de diferentes tipos y color. Repito, la mayor parte de ellos tratando de taparlos, tratando de ver cómo puedo defender, porque mi cerebro está por estallar, no aguanta más, y no sé a quién contárselo, y nadie me va a entender. Y allí va a un rincón y comienza a llorar, y se angustia más, y eso crece más todavía, porque la angustia más todavía crece, más se hace más fuerte. Y bueno, tenemos temor de todos los tipos, ¿no? Temor a tener, a no tener, temor al rechazo, temor a los malos entendidos, a las enfermedades, a la muerte, al dolor, a la soledad, temor a ser corregido, temor a ser castigado, temor a todo tipo. Pero resulta que la palabra de Dios sabedor, como dije al principio, de que después que el hombre peca y se rebela contra él, sabía Dios que ese espíritu de tormento iba a venir sobre el ser humano. Y usted capaz pensará, bueno, sí, eso está bien para aquellos que todavía no conocen el amor de Dios, todavía no han tenido una experiencia con el amor de Dios, todavía no son... No dice eso la palabra. Dice sobre todo ser humano. Solo que unos iban a tener las herramientas para con qué y otros no. Y repito, usted lee de Génesis, Apocalipsis, los hombres y las mujeres que Dios usó para escribir su palabra, todos pasaron por temores muy, pero muy fuertes. Y algunos durante mucho tiempo. Y usted piensa, ¿y por qué Dios no intervino? Porque nunca va a quebrar la voluntad del hombre. No es la voluntad del hombre tener temor, no. Pero sí la forma en que los maneja. Y repito, no es por experiencia propia, sé que uno se puede volver un máster en manipulación. Un grado 5 en manipulación para tratar de que nadie se dé cuenta cómo yo me siento. Y manipular es una de las herramientas de escape, pero no de enfrentar la situación. Manipular. Tratar de pasar desapercibido, sin que nadie vea a qué cosa le tengo miedo. ¿Qué cosa me está atormentando durante tantos años? ¿Por qué? Porque yo soy creyente, a mí no me tiene por qué pasar esto, soy un hijo de Dios, a mí no me tiene que pasar esto. Decime dónde dice la Biblia que no puede pasar. Decime dónde dice Dios en su palabra que eso no iba a pasar. Es más, Él garantizó, en el sistema, dice, en el mundo donde vivimos, tendréis aflicción. La aflicción involucra esa palabra un montón de situaciones, internas y externas. Dice, pero confiad, yo he vencido al sistema, dice el Señor. Entonces, tenemos un antídoto para ese tipo de temores, pero no se desarrolla de la noche a la mañana. Y el único antídoto contra el temor es la fe. No una fe liviana, no una fe superficial, no una fe de boca, sino una fe de hecho y de derecho con Él. Porque Él ha prometido, y lo que promete cumple, que ninguna cosa me podrá separar del amor de Dios. Quiere decir que si Dios está permitiendo algo en nuestras vidas, es porque Él de ahí va a sacar algo bueno, que para nosotros hoy es loco. Lo dice en el verso 38, si mal no recuerdo, o 28, ahora no recuerdo. Antes de todas estas cosas, y después dice, todas las cosas ayudan para bien. Todas, aquellos que aman a Dios. Y ese es el vínculo, el amor de Dios contigo, conmigo. Es ahí donde me puedo, y si yo estoy aquí hoy después de tantísimos años, ha sido porque justamente el amor de Dios para mí es real. De lo contrario, yo jamás podría haber llegado hasta aquí. Y lo más probable es que estaría en un loquero. Lo más probable. Por eso te dije que te estaba contando experiencias personales, pero basadas en la palabra de Dios. Nosotros queremos que la iglesia, las reuniones, todas las actividades,
Qué cosa triste es llegar con una necesidad profunda y volverse a casa de la misma manera en que llegué. Qué cosa triste. Porque llegamos al lugar donde Dios nos convoca, Él tiene los mecanismos, Él tiene las herramientas y Él garantiza su presencia. Y como dije, Él puede usar a cualquiera. Aún aquel que todavía está en proceso como yo. En un momento que Dios tenía que hablar con uno de los profetas y mandó a otro profeta para hablarle y no escuchó. Dios, ¿qué hizo? Un milagro sobrenatural, le dio voz a un burro y el burro le habló. Bueno, si me usó a mí, puedo usar al burro tranquilo. El burro le habló al profeta. ¿Te imaginas cómo se ha quedado cuando el burro empezó a hablar? Estoy clonado, dijo el profeta. Pero Dios usa a quien quiere y como quiere. Pero lo que Él quiere es traernos como padre la respuesta a sus hijos. Y que sepas que en tu temor, en tu angustia, en tu dolor, no estás solo. Porque también usamos esa palabra, yo no estoy solo, Dios está conmigo. Pero cuando llega el momento, y cuando llega la situación, y entra la desesperación, y entra el no entiendo. Por eso el Señor habla de esta manera. Nosotros tenemos mucha teoría en la cabeza, pero demasiada, diría demasiada teoría, muy poca práctica. Con la persona de Dios me estoy refiriendo, con la persona del Padre. Tenemos una enorme teoría de conocimiento bíblico, pero que a la hora de enfrentar esos temores no nos sirve para absolutamente nada, porque justamente lo tomamos como una teoría. Yo sé lo que dice la Biblia, todavía a veces con mucha soberbia, pero está recontraapretado por lo que está viviendo y no encuentra cómo salir de eso. Y el Señor, como nos creó bien, sabe perfectamente que tenemos un área espiritual, un área moral, ¿sí? Un área emocional y un área física. A veces creemos que solamente somos la parte física, esta visible, eso somos y nada más. Y no es así. Todas están conectadas. Pero el tema es que no le prestamos atención, entonces nos desviamos hacia justamente el camino errado. Buscamos en la parte natural y física las soluciones que no están. Por algo el Señor hizo el cableado que hizo en nuestra cabeza. Por algo el Señor activó los neurotransmisores. Toda esa red eléctrica que comunica con el cerebro, que transmite a nuestro cuerpo y también a nuestras emociones el funcionar. ¿Usted sabía que tenemos 3 sistemas mínimos? Nervioso, el central, el periférico y el autónomo, ese que nosotros no podemos controlar, que es involuntario. Bueno, el TLC si no lo sabía. Y con eso lidiamos todo el día, todos los días, las 24 horas. Por eso no queremos flotar en el espíritu y obviar esas cosas, como que esas cosas que están ahí. Y si vinieron, bueno, no sé cómo, ahora no sabemos qué hacer. Primera y única cosa, de donde derivan todas las demás. Tengo que empezar a atender esa parte de mi vida que no he atendido. Y específicamente ya cuando los temores han crecido y se han hecho fuertes en la mente. Ya cuando eso lo padecemos por bastante tiempo. Y te he ido guardando para adentro. Te he ido masticando para adentro. ¿Sabe qué? Y los que vivimos eso, podemos decirlo con propiedad, para tratar de acallar ese temor interno, esas angustias, le empezamos a dar o le empezamos a dar a la otra, con tal de apagar. Pero eso no se apaga. Eso no se apaga, es como la pastilla. Por un rato pero luego terminó el efecto de la pastilla y ¿qué pasa? Es un grito terrible de auxilio. Y nosotros creemos que llegar a este edificio ya está todo. Ahora sí. Porque vengo a la iglesia, todo me va bien, voy a estar perfecto, voy a estar en... ¿Dónde dice Dios eso? ¿Dónde dice Dios eso?
Estamos pasando por eso, hermanos. La fe y el amor de Dios es por donde debemos canalizar la cuestión. Incluso con ayuda hasta profesional, si es necesario. Ninguna vergüenza. Ninguna vergüenza. Yo a lo largo de los años me he vuelto un estudioso de todo esto. Y sigo buscando, y sigo adquiriendo ese tipo de conocimiento. Y puedo decirle que muchos de ellos me han ayudado. Entonces, ¿que Dios no me ayudó? No, Dios colocó herramientas. Dios nos dio mecanismos para poder recibir la ayuda necesaria. No porque seamos hijos de Dios somos inmunes a todo el resto de las cosas. No, hay cosas que son procesos de vida. Y los temores irracionales son los que con más rapidez se multiplican en nuestra cabeza. Que tenemos temor a algo que no va a ocurrir la mayoría de las veces. Y para combatir eso, para que el enemigo no siga anclado a nuestras emociones, ahí necesitamos una experiencia personal con la persona de Dios. En ese momento se activa la fe. Y luego es la fe la que nos sostiene. La fe que Dios coloca, no nuestra fe. La fe que Dios coloca en nosotros es la que nos sostiene para que no nos desparramemos y nos desarmemos todos, sino para que comience a guiarnos y nos muestre senderos que eran completamente desconocidos para nosotros. Y esto es por acá la solución y es por acá la salida. Por eso dije, cuando uno se mete con la cabeza a un cuadrado y piensa que eso tiene que ser así con determinada persona en determinado lugar, estamos errando pero feo. Estamos desconociendo en realidad quiénes somos en verdad. Somos creados por Dios, sí. Somos hijos de Dios, sí, desde el momento que tenés un encuentro con Él, pero seguís siendo un ser humano viviendo en esta tierra que está gobernada por el enemigo de nuestra alma. Y cosas que pasaron desde la niñez, eventos o sucesos muy embromados, lo más probable es que apretaron el botón y activaron todo el sistema en nosotros. Entonces, el temor es la forma en que Satanás, nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma, tiene el acceso por dónde entrar y torturarnos de maneras muy, pero muy feas. Y a veces yo veo mucha gente llorando, quebrantada, pero también la veo padeciendo. Y sigue llorando a la siguiente reunión, y sigue llorando y angustiada a la siguiente reunión. Y sigue padeciendo. Necesitamos hablar. No con cualquiera. No con cualquiera. No con cualquiera. Sino con personas que hayan atravesado al menos ese tramo de camino. Y si es necesario, como fue mi caso, ir a un profesional para que me ayudara a ordenar los patitos. Y no eran de locura, esa locura de ser loco, no. Eran del problema del temor. Seguramente, quizás, muy probable, llegaste aquí para escuchar otra cosa. O quizás te llamó la atención el título, llamémosle el título del mensaje. Pero resulta que son vivencias reales. Y algunas por años allí torturando nuestra vida. Hay muchas formas de expresarlo, de decirlo, pero mucha gente ha perdido sus trabajos a causa de eso. Por temores irracionales, ilógicos, fuera de todo contexto. Que van, los chequean, le hacen esto, lo revisan de acá para atrás y no le encuentran médico, no le encuentro nada. Y lo estoy así, claro. Claro, que sí, porque es real. Es una vivencia que no va a pasar, pero aparenta ser real. Tiene todos los indicios de ser real, incluso con síntomas físicos. Gente que va y vive enferma, o con dolencias de acá y de allá. ¿Dónde está el problema?
que el cerebro está mandando la orden equivocada. Esa persona está todavía conservando adentro esos temores, esas angustias que no se ha querido contar nunca a nadie, por el tema o el tipo de excusa que quiera poner. Y ahí van pasando los años y sigue sufriendo, y eso sigue creciendo, eso se sigue multiplicando dentro de nosotros. Entonces el temor comienza a bloquear oportunidades de vida, comenzamos a perder oportunidades de vida, comenzamos a desvirtuarnos como personas y comenzamos a hacer, yo necesito un bastón para andar, un bastón de palo me refiero, apoyarme en algo, en alguien para poder seguir subsistiendo. Entonces el Señor dejó esta palabra que hemos leído como las dos herramientas necesarias de parte de Él para ayudarnos en el camino de salida. Su amor inalterable y una medida de fe que Él colocó en nosotros. Entonces, el punto es que aprendí que cuanto más yo confronte al temor y hago lo que tengo que hacer, más él se debilita. Mientras yo menos lo confronte, más el temor se hace más fuerte y más fuerte y más fuerte en mí. Todo un tema de confrontación, y no nos gusta confrontar. Específicamente porque nos va a causar más dolor todavía. Pero es el camino de salida. No se puede orar solamente para que el Señor quite el temor. El Señor le dijo a varios de ellos, los que usó, por ejemplo a Josué, varias veces le dijo, no temas, no tengas temor. Pero ¿cómo? Si Dios lo estaba mandando a hacer algo, y le dice, pues porque te va a sobrevenir una situación y vas a sentir temor, pero el tema es no dejarte gobernar por el temor. Sentir a ser gobernado es bastante diferente. Entonces se aprende que si Dios nos dio la fe de Él en nosotros y su amor, el tema es para que vayamos y confrontemos al temor de frente, que se le basta hasta aquí llegaste. Pastor, usted está loco, me va a hacer sufrir muchísimo. Bueno, es que ese es el camino de salida. Entonces uno aprende que cuando confrontás, y a pesar de que podés llegar a pasar por donde pasé, uno puede seguir adelante con las rodillas temblorosas, con la boca seca, el corazón que parece que se te va a salir por la boca, y decir, Dios me prometió estar conmigo y está conmigo, no me va a dejar. Y yo voy a hacer todo lo que necesito hacer. Y voy a estar donde necesito estar. Cuando el temor escucha eso, se pone en modo alarma permanente. No, a este yo lo tengo, ahora no lo voy a soltar. Pero este resulta que descubrió cómo hacerlo. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Repito, Dios quiere que aprendamos a hacer cosas difíciles con Él y no evadir las cosas para ser felices. El mecanismo de Dios no es nuestro mecanismo. Dios nos creó, sabe cómo somos, sabe cómo funciona nuestro cerebro, sabe cómo funcionan nuestras emociones, y dice, bueno, yo les voy a dar el camino de salida es por acá. Pero repito, gente que por años sufre y sufre y sufre en silencio, un tormento, que se empieza a decir, pero entonces, ¿de qué me sirve creer en el Señor? ¿De qué me sirve llamarme hijo de Dios? ¿De qué me sirve hacer determinadas cosas? Y total me siento así. Y yo le digo, estas preguntas se las hice al Señor, no sé, infinidad de veces durante muchísimos años. Señor, y madrugadas para decir que no me moría.
corriendo para acá y para allá, buscando. Nadie me entendía. Y no era real. No era real, pero yo lo vivía como real. Yo pienso que después de tantos años, y todavía en proceso, por eso le dije, no sé por qué el Señor entendí de parte del Señor, tenía que compartir esto, porque así como compartí la paternidad en semanas pasadas, meses pasados, acerca de la paternidad de Dios, así también, seguramente hay entre nosotros y entre los que están en la transmisión, gente con temores muy fuertes en sus vidas, que nunca se lo contaron, repito, a nadie, porque es vergonzoso. Son temores que paralizan, son temores que debilitan, son temores que te hacen ver que sos una persona descartable. Son temores que no te permiten tener un futuro, porque estás tan enloquecido tratando de ver cómo zafo de esto, cómo es que se me pase esto para luego estar pensando, ¿y cuándo viene la próxima? ¿Cuándo me va a pasar otra vez? Y ahí está donde el Señor aparece en nuestras vidas. No es que se haya ido, es cuando comenzamos a actuar conversando con Él. Con nuestro enojo, con nuestra frustración, decirle a Él cómo nos sentimos. ¿Saben? No nos vamos a sorprender cómo nos sentimos. Pero necesitamos decirlo. Es necesario abrir nuestra boca y decir de verdad, yo me siento de esta manera. Estoy padeciendo esto. Y no andar tratando de aparentar algo que no es. Son cosas muy fuertes, demasiado fuertes, porque involucran todo el ser que somos. Todo. En absolutamente todo el ser que somos. Pero si hay una cosa que el Señor quiere es que dejemos de sufrir. Pero repito, esto es personal, esto no es ni familiar, ni matrimonial, nada, esto es personal. Sos vos y Dios, Dios y vos. Solo vos sabés esas cosas que nunca te has venido bancando durante muchos años, sufrimientos que incluso te han generado situaciones emocionales muy fuertes, síntomas físicos. Pensaste en algún momento que te ibas a volver loco. Desequilibrios, arranques, depresiones profundas, encerrarse en un cuarto, no ver la luz. A veces con eso tratamos de calmar y el temor se apague. O sacarlo para afuera, como si fuera extrovertido y comenzar a hacer un montón de cosas y risotadas, tratando también la misma historia, que en el fondo termina siendo una manipulación. Y así pasaba el tiempo, sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Como que Dios me mira y no hace nada. Pero resulta que Él está ahí. Pero la percepción que tenemos de Él está totalmente desfigurada. Como un padre de amor permite que yo pase por esto y me sienta de esta manera. Hay quienes llegan al punto de despreciarse a sí mismos y hay quienes no aguantan el peso y se suicidan, aún conociendo el Evangelio. Pero nunca se lo dijeron a nadie. Nunca reconocieron la necesidad y se lo guardaron hasta que un día esto simplemente que te estoy dando hoy es una introducción, simplemente una introducción. Estoy seguro que en tu corazón hoy
abierto una luz de esperanza para aquello que estaba oculto allí en tu corazón, ese sufrimiento oculto, nunca contado a nadie, pero que te ha paralizado como persona, te ha debilitado, te ha hecho sentir un ser despreciable hacia vos mismo, te ha hecho sentir que no sé cómo salir de esto, entonces no vale la pena seguir, no vale la pena ser fiel. Pero resulta que esa es la verdadera vida. Esa no es la vida de, mire mi dedito, esa no es la vida de iglesia. Acá una cosa, tratando de tapar, de que no se den cuenta. Y ahí, ni más paso el umbral de la puerta, vuelve a desatarse otra vez. No. El Señor puso su iglesia en la tierra. Comienza el trabajo de la iglesia en la tierra como un cuerpo sanador. La iglesia no es un lugar, la iglesia me refiero a lo que se conoce como un templo. No es un lugar para perfectos. No es un lugar para inmaculados. No es un lugar para los que ya están de 10 para arriba. No. Es un sanatorio para enfermos. Espirituales, emocionales, físicos. Nosotros consideramos el templo, la iglesia, como algo. No es así. ¿Cómo hacemos para que eso que está ahí adentro termine de salir una vez por todas? Bueno, plantándole cara. Por eso el Señor dijo, ¿por qué me saca el versículo? En todas estas cosas somos, a los ojos de Dios, que es lo que más importa, somos más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Por medio. Porque Jesús ya venció. Y porque nosotros estamos en Él, a pesar de que nos sintamos como nos sintamos. Por tanto, por Jesús nosotros también, aún en nuestro estado, en nuestra condición, que no se la contamos a nadie, aún así somos más que vencedores. Es totalmente ilógico. Es loco. Yo más que vencedor. Si me siento más derrotado, más vergüenza y más... Mirá cómo soy. Pero resulta que Dios... Voy a mencionar quizás en otras reuniones, pero ¿cuántos conocen el relato de Gedeón? ¿Sí? Estaban sus enemigos rodeándolo, a toda la nación, se les comían todos, se les sacaban, los afanaban todos, venían de otros sitios y les caían arriba. Y él estaba moliendo trigo en un lugar donde se pisa uva. Molía trigo en el lugar donde se pisa uva. Ya estaba en el lugar equivocado haciendo el trabajo que no tenía que hacer. Se le presenta el ángel de Dios y le dice estas palabras. Eso significa que él tenía miedo. Irracional, irracional. Dice, varón esforzado y valiente. Allí, escondido, varón esforzado y valiente. ¿Cuántos hay aquí hoy, como Gedeón, que a su propia vista, a tu propia vista, te ves como descalificado? Pero Dios te manda a decir hoy que Él te ve en tu estado de temor y te dice, mujer, varón esforzado y valiente. Yo te he llamado para hacer una tarea. No me importa tu temor. No me importa cómo te sientas, dice Dios. Solo sé que mi amor está en ti. Que yo activo la fe en ti. Y te voy a usar igual. Una esperanza que nace, una luz que brilla para algunos hoy. Ojalá fuera para todos.
Porque esto es personal, no tiene nada que ver con iglesia, ni con pastor alguno, ni con líder, ni con nada, ni nadie. Tiene que ver contigo, tu condición actual. Conmigo, mi condición actual. Yo podría preguntarme qué estoy haciendo acá parado hablando de esto. Pero Dios me dice, varón esforzado y valiente. Yo conté varias veces cómo fui llamado al ministerio, al servicio a Dios. Estaba en el peor de los peores momentos de mi vida, que pronto que estaba, me chalecaba. Era una reunión de oración en una casa diferente a la Facultad de Arquitectura, en Boulevard Artigas. Tenía como 40, 50 personas. Todo un piso ahí. Yo me quería, no sé dónde iba a meterme porque nadie me entendía. Era de locos, era de terror. De repente una hermana, profeta, cruza así toda la sala. Me dice así, dice el Señor que te diga que ella te preparó. Va a terminar contigo y tú vas a ser un pastor para él. En lo natural le hubiera mandado al otro extremo de la casa. Pero yo estaba en condiciones que no eran condiciones. Pero a Dios resulta que le encanta hacer ese tipo de cosas. Agarrarte la peor condición, cuando vos más descalificado te sentís, cuando menos, no sirvo pero para nada. Primero tengo que sacar esto para entonces poder pensar en que Dios va a hacer algo conmigo. No es cuando Dios te dice, bueno, vení, yo te voy a preparar. Por eso dije que sé que para los que están aquí, como los que están en la transmisión, una luz de esperanza comienza a brillar allá al final del túnel. Quizás seguro, como te dije al principio, no viniste para escuchar este tipo de cosas, pero es parte de tu y mi naturaleza humana. No digo que todos estén así, estoy hablando de aquellos que el Señor le traje esta palabra hoy. Tanto los que están aquí como los que están allí en la transmisión. El Señor sabe por qué envía su palabra. El Señor sabe a quién hace llegar hasta aquí o prenderse la transmisión. Él sabe por qué. Él tiene todo perfectamente cronometrado. A él no se le escapa nada. Entonces, como me agarró a mí en aquella reunión, en el peor momento, me dijo, te lo dice a ti hoy. No sé cómo estás sintiendo en esta hora. Voy a pedir que inclines tu rostro un momentito, por favor, sin ponerte de pie, ahí sentado, ¿no? ¿Qué es lo que has estado guardando en tu corazón? Sintiendo una angustia de terror que casi te enloquece, que no sabes cómo. Esos temores que parece que te van a matar, que te desequilibran, que te dan ganas de para esos es el que el Señor ha traído esta palabra esta noche. Te has querido tapar el sol con un dedo. Has querido aparentar que no te vieran en realidad como sos. Que has sufrido por mucho tiempo, dando una imagen de que no es la verdadera. Dios te manda esa palabra y te dice, mujer, varón, esforzado y valiente. Yo estoy. No me fui y no me iré jamás. Yo estoy. Yo te amo por encima de todo. Te amo por encima, yo sé cómo te sentís. Yo sé cómo te sentís. Yo sé, dice el Señor, yo sé, estoy ahí contigo. Yo sé cómo te sentís. Pero no sos eso que sentís. Podés sentir, pero no sos eso que sentís. Para mí, dice el Señor,
sos esforzado y valiente. Porque has estado llegando hasta aquí a pesar de cómo te sentiste. A pesar de no entender por qué pasabas por eso. O por qué estás pasando por eso. Por eso, dice, yo puse mi amor en ti. Y hoy si me dejas, dice, quiero comenzar a hacer esa tarea de cambiar esa realidad en tu vida. Habla conmigo, dice, pero también deberás hablar con las personas que yo te voy a indicar. Yo ya he preparado los mecanismos para tu salida. He preparado a las personas que te han de ayudar. Pero tendrás que ser extremadamente honesto, honesta, sin querer ya tapar más nada. Para mí eres, dice el Señor, mi hijo, mi hija amada. Para mí es lo que yo veo y sé de ti, que eres esforzado y valiente, esforzada y valiente. Yo te he creado, dice, para mi gloria. Y nunca te dije que el camino iba a ser fácil, pero sí te dije que iba a estar contigo. Y estoy contigo. Yo sé que te has sentido avergonzado, débil. Te has sentido solo, sola. Te has intentado aparentar. Yo lo sé, dice, para que no vieran tu verdadera imagen. Pero el Señor dice, yo la veo y te amo más todavía, dice. Yo te veo y te amo más todavía, dice. Así que no te midas por lo que sentís. No te midas por lo que has ocultado hasta ahora. No te midas con eso. Solo sumergite en mi amor, dice. Mi amor sobrepasa todo entendimiento. Mi amor está por encima de la razón, por encima de la lógica. Yo te conozco, dice, porque yo te hice nacer. Yo te traje a la vida y no voy a abandonarte, aunque sientas lo que sientas. El proceso de sanidad comienza. Es un proceso que trae orden a las emociones. Es un proceso que necesita la confrontación, confrontar con eso que me ha gobernado durante años, que ha hecho mi vida miserable, vacía, sin esperanza, repetitiva. Yo estoy aquí para ayudarte, porque ya preparé todo. Yo quiero dejar unos minutos para que ahí donde tú estás, ahí donde tú estás sentado, que ahí en tu casa donde tú estás o estés trabajando, mirando la transmisión, es lugar que el Señor, a través de lo que Dios habló, identificó tu situación, pero no para rechazarte, sino para mostrarte cuánto te ama. Y que hay salida, y hay esperanza. Hay un camino de desarmar todo lo que se había moldado a nosotros, para dar lugar al molde que Dios había establecido. Pero recuerda una vez más, lo voy a repetir, ¿quién eres a los ojos del Padre? Eres su hijo, su hija amada. No en la teoría, en el hecho. Eres esforzado y valiente.
esforzada y valiente. Porque el Señor nos diseñó. Él conoce cada fibra de nuestro ser. Él sabía lo que íbamos a pasar. Él sabía lo que íbamos a no pasar. Pero Él jamás va a perder que alcancemos la meta que Él ha trazado para nosotros. A pesar de nuestra condición, a pesar de nuestro estado y de lo que sintamos, ahí Él está trabajando en ti. Quizás lo sentiste lejos, o ni siquiera sentiste. Lo culpaste. ¿Dónde estás metido? ¿Dónde te metiste, Dios? Mirá cómo estoy, mirá lo que vengo sufriendo tantos años. Y no me refiero a sufrimientos causados por mí mismo, sino esas cosas ilógicas, irracionales, fuera de la razón. Y acusamos a Dios que se alejó de nosotros, que nos abandonó. Y corremos y caemos en un pozo aún más profundo. Nos metemos en vicios, en cualquier tipo de cosas para tratar de apagar y ahogar ese sufrimiento. Y Él dice: yo te estoy esperando acá, este otro lado, con los brazos abiertos. Yo te he cuidado hasta ahora. Yo te he protegido a pesar de todo. Yo te he protegido hasta ahora. Yo te he guardado hasta ahora. Pero ahora quiero comenzar el proceso de transformación, de liberación. Ahí donde tú estás, recibe esto de parte de papá. Él sigue siendo Abba Padre. Él no ha cambiado ni cambiará. Esa es nuestra garantía, nuestra certeza, nuestra seguridad. Seguramente tengas que sacar aquello que está bien allí en el fondo de tu corazón, que te está haciendo que sufras de esa manera, que no te transformes en la persona que Dios te llamó a ser. Te has sentido, repito, limitado. Incluso lo pusiste como un argumento para que no te molestara. Pero el Señor viene en esta noche y te dice: yo no te voy a molestar, yo te voy a transformar. Vamos a confrontar eso. Vamos a ir contra lo que nunca quisiste ir. Vamos a ir de frente contra eso. Pero necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Por eso dice el Señor: yo soy la cabeza de la iglesia, y el resto de los miembros, cada uno de los verdaderos creyentes, somos miembros de ese cuerpo donde Él es la cabeza. Por tanto, si nos colocó en un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cuántas cosas escondidas por años? ¿Cuántas cosas no contadas a veces ni a los propios esposos o esposas? Por vergüenza, por dolor, por el qué dirán, cómo me verán. Y ya Dios te dijo cómo te ve. Toma fortaleza de ahí hoy, porque Él te está mirando en este preciso instante. Y Él garantiza: no te dejaré ni te desampararé. Una de las cosas que deberás hacer es comenzar a cambiar las frases negativas que te hablabas. Con esto quiero dejarlo como inicio para el próximo mensaje. Comienza a cambiar las frases negativas que te hablabas por frases que están en la palabra de Dios. O sea, lo que Dios habla acerca de ti. Cambia el vocabulario.
cambiando la manera de pensar, como leyó la hermana hoy, renovando tu entendimiento. Cambia, que tu cerebro empiece a detectar que estás hablando no de enfermedad, no estás hablando de depresión, estás hablando vida. Voy a estar bien, voy a salir de esto, voy a ser saludable, voy a estar fortalecido. Comienza a hablar el idioma de Dios. Te va a costar un poco, pero vas a cambiar el circuito en tu cerebro. Vas a comenzar a hablar no lo que ves, sino lo que crees. Y eso va a comenzar a transformar los sentimientos negativos en sentimientos buenos. Comienza a hacerlo ahora ahí donde estás, antes que nos pongamos de pie. Empieza a hablarte. Empieza a declarar sobre ti lo que Dios declara. Esto deberás hacerlo muchas veces, cada día, hasta que el circuito neuronal comenzó a ser cambiado por el correcto. Te va a costar porque estuviste muchos años hablándote todo negativo, o casi todo. Te va a costar los primeros días, pero luego te vas a dar cuenta que vas a empezar a hablar el idioma de Dios para ti. Sería bueno que tú lo escribas. Yo soy, todas las mañanas escribite 2 o 3 cosas que Dios dice que vos sos. Y qué cosas no sos, ya no sos más. Escribílas. El Señor mandó a escribir. Aunque sea en el celular, pero escribílas. Cada tanto volverás a mirar. Yo no soy esto, soy esto. Y el milagro va a empezar a ocurrir una vez que el cerebro empiece a detectar el idioma del que lo creó. Cuando tú hablas el idioma de Dios, el cerebro lo capta y se dice, pero esas palabras la dijo mi creador. El cerebro sabe que fue el creador, el Padre, que lo hizo a él. Entonces él detecta la voz del Padre. Y entonces empieza a mandar la orden correcta a tu organismo. Así funcionamos. No funcionamos en un edificio llamado iglesia, como religión. Funcionamos como seres individuales a los cuales Dios creó a su imagen y semejanza moral y espiritual. Esa es la verdadera iglesia, tú y yo. Lo otro demás, un edificio con sillas, techo y piso. Eso es todo. Pero la verdadera iglesia eres tú y soy yo. Y el Señor la tiene que transformar para hacer la gran comisión que mandó que se hiciera. Ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo yo le puedo hablar a otros de un sufrimiento de que yo todavía no salí? Pero Dios sí me quiere sacar. Transformarme, renovando mi entendimiento. Ahora sí, ponte de pie, por favor. Estoy seguro, no porque sepa mucho, pero estoy seguro. Y yo que venía acá, mirad con lo que me vengo a encontrar. Y esto está en la palabra de Dios. Esto está en la palabra de Dios. Si vos lees como David describe, como Dios lo hizo, dice, fui entretejido en el vientre de mi madre. Y está hablando de algo artesanal, hecho a mano. La mano de Dios te hizo, la mano de Dios te formó y me formó. ¿No conocerás cómo somos y cómo dejamos de ser? ¿No conocerás lo que sentimos y dejamos de sentir? Claro que sí. Por eso olvídate de la iglesia. Olvídate del edificio. Vos sos iglesia. Yo soy iglesia. Es más, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Somos una iglesia caminando. Por lo tanto, es ahí donde ocurren los milagros.
Es ahí donde ocurren las transformaciones. Lo otro exterior es la suma de. Entonces, cuando te cambia el concepto en la cabecita, entonces los temores son para ser enfrentados. No temas, le dijo, no desmayes. Yo soy Jehová tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso le dijo a uno de los que después él usó en gran manera, pero que estaba hecho bolsa, como un servidor. Tómate un segundo para darle gracias. De corazón. No me mires a mí. Exprésalo desde el fondo de tu ser. Tú que estás en la transmisión también, aunque la transmisión termine, Dios va a quedarse contigo allí en tu casa, en el trabajo, donde estés, desde donde nos estés siguiendo. Esta obra recién empieza. Esta obra recién empieza. No la desperdicies ahora, olvidándote de qué, sino que tienes ahora la esperanza allí al fondo del túnel. Hay una luz que comienza a brillar para tu vida. Y es que el Creador está contigo. Su amor está contigo. Y va a activar fe en ti, porque ya la colocó. No le pidas fe, activar la fe que ya tenés, la fe de Él. Señor te bendiga grandemente. Cuéntanos acerca de lo que vas experimentando. Decinos en pocas palabras aquello que has estado viviendo y lo que vas a comenzar a vivir a partir de hoy. Eso va a animar, estimular a otros contando lo que tú estás viviendo. Señor te bendiga en gran manera y Dios mediante nos vemos el próximo sábado en la transmisión siguiente a las 16:30 horas. La paz de Dios sea sobre tu vida. Amén. Amén.